Bueno, actualmente el proceso está en ceros. Nada, no, es que ni siquiera no ha habido nada. La Fiscalía en octubre del año pasado, entonces te voy a contextualizar. En este momento nosotros nos encontrábamos, hasta octubre del año pasado, estábamos pendientes de la audiencia preparatoria, que es la que da inicio al juicio, ¿cierto? Desde agosto del 2016 se ha tratado de hacer esa audiencia. Imagínense, estamos hablando que fueron 3 años tratando de hacer esa audiencia, pero siempre se aplazaba por diferentes circunstancias, porque la Fiscalía no asistía, porque no asistía algún abogado a algunas de las personas, porque los capturados no asistían. Siempre había una excusa para no hacer la audiencia. Dejando en claro que siempre y en todo momento yo o mis abogados hicieron parte de esas audiencias, o sea, nunca dejaron de asistir a ellas, ¿cierto? Entonces, en octubre del 2019, el año pasado, el juez de conocimiento, o sea, el juez que ya nuestro proceso, dijo, no, un momento, ya no más, llevamos 3 años en este caso de impacto, llevamos 3 años en este caso tratando de hacer este proceso, esta audiencia se hace el día de hoy y punto. Puso un poco bravo el juez del caso. Entonces la Fiscalía pidió 10 minutos de receso y una vez la Fiscalía regresó. La fiscal del caso en su momento solicitó la nulidad de todo el proceso porque se han vulnerado todos nuestros derechos, bueno, una serie de circunstancias. Solicitó la nulidad del proceso desde, a partir de la imputación. La imputación es cuando hablen, la imputación que es, son los delitos que a usted le dicen que usted cometió para poder estar dentro del proceso. O sea, el proceso volvió a la etapa de investigación preliminar. Quiere decir que volvimos a enero del 2016. La fiscal del caso, que solicitó la nulidad del proceso, en noviembre, en una audiencia, el juez aceptó la nulidad del proceso. Dijo que aceptaba la nulidad del proceso por las circunstancias y los argumentos que la Fiscalía había suministrado, ¿cierto? Quiere decir que, quiero aclarar que esta Fiscalía no es la misma Fiscalía que nos solicitó la orden de captura y inició el proceso. Esta es una Fiscalía especializada, la que hizo todo es una Fiscalía seccional en cabeza del fiscal Leopoldo López, ¿cierto? Entonces, por eso le estoy diciendo que usted hoy, este proceso está ni siquiera igual a como cuando salieron las de capturas porque está en etapa preliminar. O sea, no hay imputados, no hay sindicados de nada, o sea, eso lo volvimos absolutamente a ceros porque la Fiscalía pidió la nulidad del proceso. Pidió toda la nulidad del proceso. Ni siquiera nuestros abogados, sino la misma Fiscalía. Cuando se dio cuenta de todos los errores que cometió, pidió la nulidad del proceso. Y usted mira el oficio que yo le envié, que es la nulidad del proceso, avalada por el juez, pedido por la misma Fiscalía y con el visto bueno de la Procuraduría. El proceso tiene claro que las armas se las robó la patrullera. Día cero. Desde el día cero las armas se las robó la patrullera. Está claro en el proceso desde el día cero. Hay declaraciones, hay entrevistas de personas que afirman que la patrullera fue la que robó las armas. Hay personas que afirman que ella llevaba las armas a una vivienda. Hay personas que afirman que ella negociaba las armas desde el día cero. Y toda esa información la ocultó la Fiscalía para poder hacer un show mediático y capturarnos a nosotros. Ella misma posteriormente aceptando estos hechos y diciendo que yo no tengo nada que ver en ello. Y la Fiscalía en su momento ocultó esa información. ¿Por qué cree que la ocultó? Porque quería ocultar la realidad de los hechos. Quería sacar a funcionarios de la Fiscalía que tenían acción directa o indirecta sobre los hechos, ¿sí? Quería hacer un show mediático el fiscal del caso conmigo, capturándome a mí, porque era el bombo, porque yo era el más notorio, porque como era jefe de la civil, ¿sí? Él se negó a evaluar las pruebas. Mire, tanto así que esta investigación la llevaba la DIJÍN y la llevaba el CTI, y la DIJÍN se tuvo que separar del proceso, porque él manipulaba las entrevistas. Hay declaraciones de testigos de su momento que vieron y participaron en los hechos de las armas,
donde hubo la manipulación de armas, donde dicen que el fiscal Leopoldo López, él directamente, cuando el entrevistado quería decir las cosas y quería contar la verdad, él lo interrumpía y lo callaba y le cambiaba las preguntas. No le puedo decir eso. No, yo tengo, o sea, no le puedo decir, pues hace parte de mi mecanismo de defensa. Si vamos a un juicio, demostrar muchas cosas, porque es que yo sí hice la tarea. Yo con mi grupo de investigadores y con mis abogados hicimos la tarea y tenemos elementos de tareas probatorios y para demostrar que no tengo nada que ver y que hay muchas personas involucradas en esto. Yo sí hice la tarea y por eso es que mi vida corre riesgo, por culpa de eso, porque la fiscalía no le dio la gana de hacer nada. Que una declaración tan importante como es que una funcionaria de la fiscalía encuentra a esta persona haciendo documentos falsos, los coja, los rompa, se los informe al fiscal Galvis y él no tome ninguna decisión. Eso es una falsedad en documento público, eso es un delito. Hay una omisión de denuncia y eso nunca se investigó. En el proceso claramente manifiestan que la patrullera tenía relaciones sexuales con el fiscal ahí dentro de la oficina y ni siquiera se remitió para que se investigara de manera disciplinaria. Eso no es mentira, está en el proceso, la misma patrullera lo manifiesta. Hay entrevistas donde hay una persona que manifiesta eso claramente, que ella tenía relaciones sexuales con el fiscal ahí en la oficina. ¿Y por qué la fiscalía no quiso investigar eso? Por eso yo, desde marzo del 2016, antes de que nos arrancara la captura, solicité que el proceso lo llevaran para Bogotá, porque ahí hay un impedimento claro del fiscal que se está investigando con el fiscal Galvis. Y nunca hizo un trámite para esa solicitud que yo hice. Es que yo solicité que el proceso lo llevara para Bogotá, donde el proceso lo llevara a una fiscalía de Bogotá, hubiesen ya habido las capturas de las personas involucradas. Y no estaríamos en este show tan pendejo, tan innecesario. Dijo que aquí no había prueba y evidencia alguna de que esas armas fueran para la banda criminal, los Pachencas. Él mismo en la audiencia lo dijo, y es que ya estuvieron periodistas y escucharon eso porque esa audiencia fue pública. Él le tocó mentir. En el proceso está claro y evidenciado por testigos y por personas que participaron en ese hecho del hurto de las armas, que dicen que esas armas se vendían al mejor postor, a cualquier persona. Ninguna sola evidencia que diga eso. Es un acto irresponsable y eso provocó que me hicieran amenazas. Hubo la necesidad de salir de Santa Marta. Mi familia tocó salir de unas propiedades que tenían familiares míos en Santa Marta porque me empezaron a amenazar. Ese armadillo es de responsabilidad del presidente de la Comisión de Armamento y que era el subcomandante de la Metropolitana de Santa Marta en ese momento. Y a su vez del comandante de la Metropolitana. Yo no tenía nada que ver con esas armas, porque eso no estaba ni en custodia ni en poder mío. Yo no custodiaba esas armas. Esas se custodian en el grupo de armamento, en el armerillo del Comando de la Metropolitana de Santa Marta. La coronel Sandra tenía la responsabilidad de aperturar la investigación disciplinaria en contra de la patrullera cuando yo lo denuncié en julio de 2019 sobre una denuncia penal en contra de la patrullera por ella estar pidiendo plata en un proceso penal. Si se hubiese hecho eso de manera inmediata, esta persona hubiera sido sancionada, se hubiera evitado, si bien es cierto no que la patrullera hubiera robado todas las armas, pero sí por lo menos una gran cantidad de estos hechos. No entiendo cómo la coronel, al yo solicitar una investigación disciplinaria, nunca aperturó una investigación disciplinaria. Tenía que preguntarle a ella por qué no ordenó investigar disciplinariamente a la patrullera. ¿Por qué lo hace y por qué la investigan? Es después de que nos capturan y después de que se enteran de que yo públicamente en la audiencia entregué los oficios donde solicité que la patrullera la investigara. ¿Y por qué es tan importante esa investigación disciplinaria? Por una simple razón. La patrullera siempre dijo, desde el comienzo, que yo la tenía amenazada a ella por esa denuncia penal, que yo había tenido conocimiento de esa denuncia penal y yo le decía a ella que si ella no me colaboraba sacando esas armas y entregándomelas a mí con esos oficios que yo le entregaba supuestamente a ella de manera falsa, yo la hacía meter a la cárcel y la hacía echar de la policía. Entonces yo solicito a la coronel, una vez tengo conocimiento de eso, informo que la investigaran disciplinariamente. ¿Qué sucede cuando usted lo investigan de manera disciplinaria? Lo primero que hacen es notificarlo del acto. Es decirle, a usted se le apertura de investigación disciplinaria por estos hechos. Entonces, ¿a quién se le ocurre que yo iba a intimidar y amenazar a la patrullera
de que si no se robaba esas armas y me las entregaba a mí, o sacaba esas armas y me las entregaba a mí, yo le iba a hacer echar de la policía, si yo ya había informado a mi superior inmediato sobre esa denuncia y había pedido que la investigara. Es tanto, yo también oficié, como dijo usted anteriormente, que había solicitado a la DIJÍN, porque nosotros dependemos administrativamente de la DIJÍN, de la Dirección Central de Investigación Criminal, que la desvincularan, la trasladaran y si era posible y según la DIJÍN, la destituyeran, o sea, la retiraran de la policía. Tanto fue así que hasta octubre 28, más o menos, 26 de octubre del 2016, llegó el retiro de la patrullera. O sea, le puedo decir, llegó la desvinculación del traslado, porque ya la desvinculan y la trasladan, la mandan para Bogotá por culpa mía, según lo que manifiesta ella. Entonces podemos estar hablando que a ella la denuncian en mayo del 2016. El oficio, en mayo del 2016, a ella la desvinculan del 2015, perdón, si estoy equivocado, yo del 2015. A ella la denuncian en mayo del 2015. El oficio llega a la DIJÍN, o sea, la copia de la denuncia, donde nos dan a conocer, llega en junio del 2015. En junio del 2015. En junio del 2015 yo no recibo ese oficio porque yo estoy fuera del país. Yo llego en julio del 2015. Apenas yo llego, yo ordeno que se hagan esos oficios. En julio del 2015. Se hacen esos oficios, yo denuncio, yo informo sobre esa denuncia, solicito que la vinculen la traje y hasta octubre del 2015 a la patrullera la desvinculan y la trasladan por parte de la DIJÍN. La coronel Sandra, pues, de la Metropolitana Santa Marta, no solicita la apertura, no ordena la apertura de la investigación. ¿Por qué? No sé, pregúntenle a ella. Yo desconozco, yo informo que investiguen disciplinariamente la patrullera con esos fines y ella no lo hacen. Lo hacen es hasta abril del 2016, después de que nos capturan y se enteran de que yo había oficiado y que yo tenía como prueba ese oficio y que esa denuncia era parte de ese proceso. Entonces a ella debería preguntarle por qué no ordenó investigar disciplinariamente a la patrullera por una denuncia penal en contra de ella porque estaba pidiendo plata dentro del proceso. De jefe del armadillo del armamento. Y de ahí para allá, comandante de la Metropolitana de Santa Marta. Y de ahí para allá, comandante de la Metropolitana de Santa Marta. Porque es que orgánicamente, y si usted mira la estructura orgánica de la Metropolitana de Santa Marta, así es la dependencia como tal. Así funciona. El armerillo depende directamente del subcomandante de la Metropolitana de Santa Marta y a su vez depende directamente del comandante de la Metropolitana de Santa Marta. Ahora bien, no quiere decir que ellos sean los responsables de los hurtos de las armas. Eso sí quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque es que esas armas al día de hoy salieron con unos oficios supuestamente falsificados. Pero es que no se ha podido establecer ni siquiera si esos oficios están falsos o no. El fiscal del caso, el fiscal Galvis, aceptó que 18 oficios de los 131 oficios que salieron de las armas fueron firmados por él y son firmas de él. Y cosa curiosa, de esos 18 oficios, la gran mayoría, creo que unos 15, si no me estoy equivocando, salieron armas, supuestamente para destrucción. Y entonces, ¿por qué la fiscalía no ha investigado eso? Si el mismo fiscal del caso, donde trabaja la patrulla, firmó oficios originales, él acepta que firmó esos oficios, dio la orden de destruir esas armas, ¿por qué la orden de destruirlas si legalmente no es la persona competente? Es que eso son una de las cosas que se ha presentado erradamente. La fiscalía no quiso investigar eso porque como era un fiscal especializado, pues echémosle la culpa al mayor. ¿Por qué la fiscalía no ha investigado eso? De las firmas que el fiscal sacó, que son originales, que él mismo acepta que firmó, ¿por qué no ha investigado por qué dio la orden de destruir esas armas? Y esas armas aparecieron en manos de bandidos, porque una de las armas que el fiscal dio la orden de destruir, le dio a la patrullera legalmente, apareció una arma en manos de una persona en La Guajira donde la policía la capturó con un arma de esa, y esa persona aceptó que la patrullera le había dado esa arma. Y eso sí no se investiga, con la vehemencia que se quiso investigar supuestamente este caso. Y eso está en el proceso, es que eso no me lo estoy inventando yo, eso está evidenciado en el proceso, documentalmente. No, pues eso sí ya tiene que preguntárselo usted al armerillo, a su comandante de la Metropolitana y al comandante de la Metropolitana. A mí no, es que eso no era una dependencia que funcionaba o era responsabilidad mía.
Ahora bien, es que las primeras armas que salieron, los primeros 18 pisos que salieron fueron originales, fueron procedimientos legales, fueron firmados por el fiscal. ¿Qué presumo yo? La patrullera aprovechó esas circunstancias para seguir enviando documentos y sacando esos oficios, porque es que los oficios salían con documentos supuestamente legales. Y la patrullera trabajaba en ese despacho de la fiscalía, llegaba con un documento dentro de la orden de sacar esa, para hacer la instrucción. El intendente hacía que le firmara los documentos, las actas, los libros de salida, todo legalmente. Ella se llevaba las armas. Es que ahí no se las robaron en el sentido de decir, es que yo llegué y cogí todas las saqué a escondidas. Todo tenía el soporte documental. Como nos dimos cuenta todos, el robo de las armas nace porque un juez ordena devolver un arma. A ver, nosotros capturamos a una persona. Esa persona estaba capturada por un porte ilegal de armas. Esa arma era de una persona a la cual se la habían robado hace unos meses. El juez da la orden de devolverle el arma al señor, porque es de propiedad de él, devolverle el arma. Él va y solicita el arma, y cuando se dan cuenta que el arma no está, se dan cuenta que el arma la solicitó, la sacó la patrullera con un oficio del fiscal. Ella ya estaba trasladada en Bogotá. Llaman a la patrullera y le dicen que, pues, ¿qué pasó con esa arma? Que acá hay un oficio que ella firmó donde supuestamente el fiscal le da la orden de sacar esas armas. Y ella dice, sí, ya les voy a contar. Ella apaga el celular y no le vuelve a contestar a los policías. Recuerde que ella estaba ya en Bogotá. Después de que ella no conteste y apaga el celular, pues, hombre, llaman al fiscal y le dicen, doctor, usted firmó este oficio dando esta orden de retirar estas armas. El fiscal, supongo, revisan su archivo y dice, no, yo nunca di esa orden, eso no corresponde a mí, no sé qué. Y ahí es cuando se sabe que se perdió un arma. Cuando se empieza a verificar, establece que hay como más o menos 238, 36 oficios, de los cuales el fiscal acepta que firmó 18, los otros se supone que son falsificados, y ahí es donde se establecen todas las pérdidas de las armas. Así de sencillo. Para esa época yo ya no era el jefe de la CIDIC, porque yo ya estaba pendiente de un traslado para la ciudad de Bogotá. Allí acaba de llegar el nuevo jefe de la CIDIC, que era el coronel, que lamentablemente hace 3 días falleció. Así es que se sabe, y empieza a revisar todo. La policía al otro día ubica a la patrullera en su residencia porque ya no llegó a trabajar y le dice, venga, porque usted está escondida, le están buscando en Santa Marta para unas armas, y ella empieza a maquillar todo ese juego. Quiero decirle que dentro de una de las declaraciones que se tomó, recién se supo eso, una de las personas dice que la patrullera manifiesta que yo siempre se la tenía a ella montada porque ella era mal trabajada. Y que ella se iba a desquitar de mí porque la había hecho trasladar, que ella se iba a desquitar de mí, que yo se lo tenía que pagar porque yo la había hecho trasladar y sacar de Santa Marta. En la declaración está, y el fiscal escondió esa declaración, no la quiso valorar, no la tuvo en cuenta, con todas las otras declaraciones para determinar que yo no tenía nada que ver con eso. A ver, a mí no me llamaron a calificar servicios o me retiraron de la policía después de que se esclarecieron los hechos, no. Eso fue casi de manera inmediata. Los hechos sucedieron el 28 de enero, o sea, se supo lo del hurto de las armas el 28 de enero. El 29 de enero ya estaba el inspector general de la Policía Nacional aquí, allá en Santa Marta, haciendo todas las averiguaciones sobre lo sucedido. Y el 1 de febrero de 2016 solicitaron el llamamiento a calificar servicios a mí. O sea, casi 3 días después de que salió el problema de las armas. A mí me capturan, yo me encontraba en vacaciones, pues porque tenía muchos meses de vacaciones, y a mí me capturan estando todavía activo, pero estaba con el tiempo de vacaciones y con todo el proceso. El llamamiento a calificar servicios pues tiene un tiempo porque eso tiene que pasar a una junta asesora, la junta asesora le pasa al ministerio, el ministerio aprueba y ordena la resolución del llamamiento a calificar servicios. A ver, ella trabajaba en una unidad investigativa. En la unidad investigativa, esos funcionarios que están adscritos a la unidad investigativa estaban adscritos a diferentes fiscalías. Esa patrullera en particular estaba adscrita a la Fiscalía Tercera Especializada. En una primera ocasión, donde supuestamente se hizo el primer descongestión de esas armas y donde se ordenó la destrucción de unas armas, las cuales el fiscal Leopoldo Montes aceptó que él había sido el que las había firmado, de forma original y legal,
ella tenía acceso porque era la funcionaria que trabajaba para él. Entonces ella fue la que hizo supuestamente esa primera destrucción de municiones y entonces se quedó con esas armas que el fiscal originalmente firmó y aceptó que él hizo ese procedimiento. Y presumo yo, eso ya es bajo mi presunción, que ella vio la oportunidad de seguir robándose esas armas con esos oficios y fue así. El jefe jerárquico de esa patrullera, el jefe funcional de esa patrullera era una teniente en ese momento, que era la jefe de ese grupo, no era yo. Yo era el jefe de la unidad. A ver, la patrullera recibía órdenes de la policía judicial de todas las actividades del fiscal del fiscal tercero especializado, que es de apellido Galos. Todos los trabajos de policía judicial que salían de ese despacho tenían que hacerlo de ellas. Ella permanecía en esa oficina y en ese despacho todos los días laborales, pero policialmente ella tenía un jefe jerárquico que era una teniente en ese momento, la subteniente María Fernanda, no recuerdo el apellido, es María Fernanda, no recuerdo el apellido, yo ahorita lo busco y se lo paso por WhatsApp, no hay problema. Esa teniente tenía un jefe jerárquico que era el subjefe de la SIGIN, que era el capitán Millán Etienne. Y después del capitán Millán seguía yo, que era el tercero en la línea de mando, digamos así, directa sobre la patrullera. Es lógico que sobre una unidad donde son más de 160 personas que trabajan en esa SIGIN, pues cada quien tiene su jefe de grupo, jefe de unidad, jefe de grupo y jefe como tal. Su jefe y el jefe. Entonces esa era la línea de mando de la patrullera. La patrullera dependía de la teniente dependía del capitán y el capitán pues directamente de mí. Bueno, fueron vinculados los armerillos, que fueron 3 armerillos, 3 funcionarios de armerillos. Fue vinculado el jefe del almacén de armamento, fue vinculado un patrullero de la SIGIN y fue vinculado al proceso un civil que no tiene nada que ver con la policía, porque ese civil, según como ustedes lo pudieron ver y escuchar en la audiencia, él se autoincriminó, él fue a la fiscalía y mediante un interrogatorio él aceptó la participación de esos hechos. Él manifestó que él ayudó a la patrullera a sacar esas armas de fuego. Él aceptó que él participó en ese proceso de las armas de fuego. Y él aceptó que la patrullera tenía que ver con eso, involucró a otras personas y esa fue la persona en la cual en las declaraciones siempre dijo que yo no tenía nada que ver con eso. Una de las personas, porque no es una de las personas que dijo que no tenía nada que ver con eso. Y ahí fue donde el fiscal Leopoldo Montes le creyó a esa persona su autoincriminación, ordenó su captura, ayudó para que capturaran a otra persona, otro policía frente a esos hechos, pero frente a los argumentos donde decía que yo no tenía nada que ver, y frente a los argumentos donde decía que la patrullera Jennifer era la que le entregaba las armas de fuego a él para que las guardara en una casa y así cobrar después una comisión por eso, el fiscal nunca quiso valorar eso y no lo tomó como elemento probatorio. Ahí está en el proceso, como apareció en audiencia, como se pudo leer en audiencia de imputación de cargos y no de aseguramiento. ¿Por qué tiene participación con ella? Porque él tiene o él estaba casado o tiene una unión de hecho, convivencia, con una prima de la patrullera, ¿no? Él vivía con una prima de la patrullera y por eso es que la patrullera lo contacta para que le ayude a sacar esas armas. ¿Cuál era la función de él? La función de él era esperar a la patrullera a la vuelta del comando, cerca del comando de la policía. Una vez ella sacara las armas, ella se las entregaba a él. Él iba a una casa que tenían predestinada, que ella le había mandado. Le entregaban esas armas a una tercera persona. Al tiempo, al rato, a la hora, a las horas, llegaba la patrullera, revisaban las armas que ella le había entregado a ese muchacho, revisaban las armas que eran las mismas que habían llegado y ella le pagaba a él 200,000 pesos, algo así creo que dice en la declaración, por dejar esas armas. Después la patrullera le dice que si le ayuda a vender esas armas, él recibe una comisión por las mismas. Dicho por él, está en el interrogatorio, no está dicho por mí. Textualmente lo dice así. Él manifiesta que yo no tengo nada que ver, o sea, en todo ese proceso
no tengo nada que ver. Entonces ahí se cae la primera teoría, que era que decía la patrullera que yo la obligaba a sacar las armas y yo la esperaba a la vuelta del comando y ella me las entregaba directamente. Tanto así que el fiscal capturó a esa persona, ¿no? Le dio detención domiciliaria, ¿cierto? Eso ayudó para capturar a otro policía, pero la versión donde dice que la patrullera es la que sacaba las armas y la entregaba a él, y la versión donde dice que yo era la que le entregaba las armas a la patrullera se cae totalmente, porque pues, le da credibilidad a la mitad del interrogatorio, a la mitad de lo que acepta ese muchacho de civil, pero la otra mitad no la acepta porque no le convenía, porque si aceptaba eso, inmediatamente daba a entender que yo no tenía nada que ver, entonces por ende no me tuve que haber capturado a mí. Esa denuncia la hizo un señor en mayo del 2015, porque ella le había pedido 500,000 pesos para poder ayudarla en un proceso en el cual ella hacía parte como policía judicial. A ellos le dieron unas órdenes de policía judicial para investigar una denuncia que ese señor había establecido por una estafa. Ella lo busca y le dice que tiene que darle 500,000 pesos a él para poder hacer unas pruebas, unos peritajes documentales y unas pruebas documentales. Eso es ilegal, porque es que todas las pruebas periciales son gratuitas. El señor, desconociendo ese hecho, le entrega los 500,000 pesos a la patrulla. Entonces el señor a los meses va al despacho de la fiscalía, una fiscal donde ella trabajaba antes, y le dice, venga, yo necesito saber cómo está mi proceso. La fiscal le dice, no, ese proceso archivó por falta de pruebas. Y el señor le dice a la fiscal, venga, pero si yo le di 500,000 pesos a la patrullera para que hiciera unas pruebas unos peritajes de documentología. La fiscal le dice, no, eso es ilegal, usted no tiene por qué dar plata. Entonces eso da mérito para que la fiscal le diga al señor, denuncia a la patrullera. El señor denuncia a la patrullera, si no estoy mal, el 16 de mayo de 2015. Yo le puedo dar copia de esa denuncia penal, porque la tengo, se la puedo dar para que vean cómo fue que denunció el señor a la patrullera. Y la fiscal, que creo que es de apellido Lorena, entonces le informa al jefe de la patrullera, creo que en ese tiempo era un intendente de apellido Pineda, un intendente, no recuerdo el apellido, un intendente le informa y él lleva esa denuncia penal informando de eso ahí a la SIJIN, a la jefatura de la SIJIN. Lo que pasa es que en ese tiempo yo no estaba, yo estaba en vacaciones, y el que era el jefe encargado de la SIJIN no tomó ninguna acción al respecto, esperando que yo llegara para ver qué decisión se tomaba. Una vez yo llego el 1 de julio a vacaciones, que creo que es un domingo, empiezo a revisar documentación, veo la denuncia y me informan, el intendente me informa qué es lo que ha sucedido contra la patrullera, y yo ordeno hacer los oficios. Que se investigue disciplinariamente, solicitar las vinculaciones para lados y si da mérito para la institución de la patrullera, y que la TIPOD, que es la de asuntos internos, que la investiga internamente las posibles actuaciones criminales o de abuso de policía, lo que sea de los policías, que la investigara. Yo no pude hacer más porque ya había una denuncia penal. Ese es el trámite que tiene que hacer todo funcionario. Si usted pregunta a un abogado, no se puede hacer nada más. Que la investigue disciplinariamente, penalmente ya la están investigando, informar administrativamente a la DIJÍN para que tomara acciones, porque pues, éticamente una persona que está siendo involucrada en esos hechos tan graves no podía ser parte de la DIJÍN. Yo solicité, yo no la podía trasladar, yo no lo podía sacar porque funcionalmente eso a mí no me corresponde, eso le corresponde directamente a la DIJÍN. Si de mí estuviera, yo ya lo hubiera vinculado, lo hubiera trasladado, lo hubiera sacado de la ciudad, pero no me corresponde a mí, no es mi competencia, yo no puedo. Uno queda manicruzado frente a esos hechos. No, jamás. Usted se puede dar cuenta que aquí se articularon en ese tiempo 3 organizaciones importantes. Mire, le voy a explicar cuál fue la génesis de toda la situación. Cuando yo llegué en enero del 2013 vimos un panorama de violencia acrecentada fuertemente en Santa Marta. ¿Cuál era la situación? Existían 5 grupos armados, 4 o 5 grupos, le voy a explicar cuáles son. En orden, se identificaron en orden de violencia de los que hacían mayor violencia en ese momento. El grupo Los Giraldos, los Rastrojos, los Urabeños y la Oficina del Caribe, ¿cierto? Esos eran los 4 grupos, las 4 organizaciones o bandas criminales que más violencia cometían, que se dedicaban al hurto, al homicidio, a la extorsión, al dominio territorial, al narcotráfico. En ese orden de ideas hicimos una mesa de trabajo con el jefe de la SIJIN, el jefe del Gaula, el jefe de la CIPOL, el jefe de la CIPOL. En esos 3 hicimos lo que se llama una burbuja,
que es asignamos investigadores de cada unidad, 2 investigadores de cada unidad para que empezaran a llevar esos procesos, para que ellos se dedicaran exclusivamente a eso. Entonces tomamos la primera organización, se aperturaron procesos judiciales en la Fiscalía con esas organizaciones. Y la primera organización en desarticular de manera prioritaria fue el clan o la banda criminal Los Giraldo, porque eran los que más homicidios y estos criminales estaban haciendo. Paralelamente se iban alimentando los otros procesos, sobre los rastrojos, sobre el clan del Golfo, los urabeños y sobre la oficina del Cali, ¿cierto? Una vez se desarticuló la organización de los Giraldos, el proceso contra los rastrojos ya estaba muy avanzado. Entonces lo que se hizo, se judicializaron más de 55 personas, se capturaron más de 40. Entre esos, el que era el jefe de la organización, que era el hijo de Hernán Giraldo, como usted lo sabe, el hijo de Hernán Giraldo. Entonces continuamos con los rastrojos y paralelamente seguíamos alimentando el proceso judicial contra los arabeños. Cuando acabamos con los rastrojos, que se judicializaron como 55 personas y capturaron más de 40, y entre esos se capturó en Medellín al jefe, que era alias Neo, ¿cierto? Que lo hizo antinarcóticos después del proceso judicial nosotros. Pues esa organización prácticamente quedó desmantelada. Y terminamos con los urabeños. Cuando estábamos en el proceso de los urabeños, surgieron la banda criminal Los Pachencas. Entonces se aperturó un proceso judicial contra los Pachencas y se iba judicializando el proceso de los urabeños. Se capturaron con los urabeños, se dio todo el proceso de judicialización y capturaron con los urabeños, toda la estructura, y se empezó con los Pachencas, y fue hasta cuando yo estuve, porque hasta cuando yo estuve en diciembre del 2015, se había hecho toda la procedimiento de los Pachencas, se había hecho una serie de operaciones. Nosotros lo habíamos hecho una serie de operaciones, nos habían capturado más o menos 20. Entre esos también se había capturado el hermano de Chucho Mercancía, fuera de la ciudad, creo que fue en el Cesar, y se continuaba. Entonces, por eso es que yo le digo que ahí, esa baja de criminalidad y eso no es por un pacto que haya habido, eso sí es mentira. Es porque se atacaron las organizaciones criminales en ese momento y porque estaban diezmadas, no es por otra cosa, porque entre esos bandidos nunca hubo pacto. Si ustedes tienen conocimiento, había una guerra tremenda entre alias Neo y el hijo de Hernán Giraldo, porque había un conflicto entre ellos y la orden de matarse. Después dieron la orden de matar a Neo, se dieron entre matar a Neo, alias Neo, el jefe de los rastrojos, con los urabeños. La oficina del Caribe, que era liderada por Arias La Silla, tenía una guerra con alias Neo a muerte, y también tenía guerra con los urabeños, porque pues ellos fueron en su momento los que dejaron inválido. O sea, entre ellos había una guerra, ahí no podía haber paz, ahí no podía haber una amnistía, porque entre sus jefes había una guerra declarada. Según yo lo que pude establecer, esas armas las patrulleras las vendían. ¿A quién? Al mejor postor. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde hubieran podido estar todas las armas? Si la Fiscalía hubiese hecho un trabajo minucioso y pormenorizado, hubiera cogido por lo menos la mitad. Pero en vez de establecer la verdad, lo que hizo fue llevarle la cuerda y aprovecharse de las declaraciones de la patrullera, que es la que realmente sabía dónde están las armas, porque ella misma en una declaración acepta que ella tenía las armas en su poder y que las guardaba y que las escondía y que las manejaba. Si ella se lo hubiera capturado, capturado, ella hubiera entregado gran parte de esas armas. Que yo creo que en ese momento donde se supo todo, gran parte de esas armas estaban escondidas en alguna caleta, en algún sitio, guardadas en alguna caleta, y que la patrullera sabía. Porque para cuando se supo todo, la patrullera estaba recién salida de Santa Marta, y ella tenía acceso a esas armas recientemente. Entonces, sino que la Fiscalía nunca le dio orden de captura a ella. Todo lo contrario, la tomó como un testigo protegido, se la llevó, la tuvo como protegida durante 3-4 años, sabiendo que ella estaba mintiendo en todo momento. Porque la Fiscalía siempre supo que ella mintió, porque ahí están las declaraciones y las entrevistas. Esas entrevistas fueron tomadas entre enero y febrero y parte de marzo de 2016. A nosotros nos sacan la orden de captura en abril de 2016. Todo eso que yo le estoy contando, declaraciones, interrogatorios, todo eso fueron tomados entre enero, febrero y parte de marzo del 2016.
No existía ninguno. ¿Cómo va a existir el rumor? ¿Cómo yo voy a recibir estar en la nómina de los Pachenca si yo fui el que hice el proceso de judicialización? Si yo hice el proceso de judicialización contra ellos, nosotros capturamos al hermano de Chucho Mercancía, nosotros fuimos los que judicializamos y capturamos en Medellín ¿cómo es que se llama? Arias Carevieja, que era el financiero de ellos y era el sobrino de Chucho Mercancía y era el que le manejaba todo el narcotráfico en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. ¿Usted no recuerda que pasó eso? ¿Usted recuerda que en la masacre de Mazinga nosotros judicializamos y capturamos en Medellín, porque fuimos hasta Medellín a capturar? ¿Usted cree que si yo estuviera en la nómina de él, estaría capturando al hermano de Chucho Mercancía en el Cesar y estaría capturando a Arias Carevieja, que era el sobrino de Chucho Mercancía, que era el que manejaba todo el tema del narcotráfico? ¿Usted cree que hubiéramos capturado más de 21 personas dedicadas de la organización de los Pachenca en ese tiempo cuando se judicializaron, en coordinación mía como siendo yo jefe de la FIDE? Fiscal irresponsable y amañado con ese fiscal diciendo que él tenía pruebas en contra mía. Incluso ahí salieron, es que siempre sucedió eso. Le voy a decir una cosa: cuando nosotros judicializamos a los Giraldo, todos dijeron que que yo trabajaba para los rastrojos porque le había quitado a los enemigos a los rastrojos y que alias Neo se había vuelto el dueño de Santa Marta por mí. Cuando judicializamos y capturamos a toda la organización de los rastrojos y Neo, entonces yo ya pasé a la nómina de los urabeños. Entonces decían que yo trabajaba para los urabeños y que yo era nómina de los urabeños. Y cuando judicializamos y capturamos a todos los urabeños, a la gran mayoría de los urabeños que habían ahí, entonces yo empecé a trabajar en la nómina de los Pachenca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me faltó a mí? Tiempo. Donde yo capturé a los Pachenca, entonces yo ahorita era jefe de la organización y yo trabajaba para no sé quién está ahorita dominando esa mierda. ¿Sí? Siempre fue así. Es que fue así, no fue mentiras. A mí siempre me indilgaban algo. Sí, esa es la forma de que los bandidos dediquen a la institucionalidad. Esa es la forma. Nosotros hicimos por medio de la DIJÍN, yo le estoy diciendo, yo le entregué a la DIJÍN dos fuentes humanas para capturar a Chucho Mercancía. Yo pude filtrar a esa organización, la pude filtrar 2 personas de los más altos niveles de la organización de Chucho Mercancía, de los Pachenca. Yo lo hice. Y no tenía la disponibilidad operativa ni la capacidad operativa y el temor de que información, si la manejaba yo por Santa Marta, se me filtrara para capturar a Chucho Mercancía. Por eso fui yo directamente al director de la DIJÍN y le entregué dos fuentes humanas, dos miembros de la organización Pachenca que están en capacidad de entregar a Chucho Mercancía. Se hicieron operaciones con la DIJÍN para capturar a Chucho Mercancía, infiltraciones, operaciones como igualitas a las que dieron con la captura, con la dada baja de él, sino que infortunadamente no se pudieron hacer. Llevo 4 años pidiendo a la Fiscalía 2 cosas sencillas, que con todos los elementos que hay, con todas las evidencias que tiene toda la Fiscalía, o que nos vayamos a un juicio de manera inmediata, o que me precluya la investigación porque no hay elementos algunos para poder determinar que yo tuve algo que ver en eso. Quiero volver a aclarar, es que la patrullera desde hace más de 3 años aceptó que ella fue la que se robó las armas y que yo no tenía nada que ver. Lo dejó documentado ahí en el proceso. Hay personas que aceptaron que hicieron parte del hurto de esas armas que no tenían nada que ver. Hay personas que conocieron de primera mano estos hechos y dicen que yo no tenía nada que ver. Hay elementos probatorios que demuestran claramente que yo ni siquiera estaba en el país cuando empezaron a presentarse este hurto de estas armas. No tengo absolutamente nada que ver. Yo llevo 3 años y medio, 4 años diciendo a la Fiscalía, quiero un juicio para que en 5 minutos se les caiga toda la estantería a la Fiscalía. O me precluye la investigación de manera inmediata para que establezca que yo no tenía nada que ver. Yo no estoy pidiendo nada, otra cosa diferente, sino que se sepa la verdad. Pero de manera arbitraria ellos no han querido hacer nada. Es que aquí hay elementos de peso, o sea, aquí ocultaron, entiendo, yo quiero que lo diga clarito. La Fiscalía desde el primer momento escondió declaraciones donde decía claramente que yo no tenía nada que ver. Escondió interrogatorios de personas que se autoincriminaron de esos hechos que decían que yo no tenía nada que ver. No quisieron investigar, no quisieron verificar elementos materiales probatorios que yo suministré desde antes de que me capturaran para dar eso. Eso fue lo que dio claramente para que un juez de garantías dijera que me haga libertad inmediata.
que un juez de conocimiento, un juez de segunda instancia, no dijo, no solo que ratificó que a nosotros nos daban la libertad, sino dijo que el mayor Rolando Pinzón García no tenía nada que ver, que era claro y evidente, que no tenía nada que ver. La participación directa era de la patrullera. Y es tan evidente que 4 años después, la misma fiscalía solicita que se declare la nulidad de todo el proceso porque se nos vulneraron los derechos. Y el juez del caso acepta la nulidad del proceso y volvemos a hacerlo. Quiero decirle algo muy importante, la misma Procuraduría solicitó el cambio de radicado. ¿Qué es cambio de radicado? Sacar el caso de Santa Marta a Bogotá, por 2 factores, porque había indicios de corrupción y que manipulación del proceso, y segundo, porque ahí estaba en alto riesgo la seguridad de personas haciendo que había que era sobre mí. Y un juez del Tribunal de Magdalena dijo que no, porque esa decisión era tomada estrictamente por los jueces, y entonces ahí no se veía que hubiese hechos de corrupción, y que si había algún hecho de corrupción pues tenía que investigar y judicializarse. No quisieron cambiar el proceso para Bogotá, el tribunal precisamente argumentando eso. La misma Procuraduría pidió que se me protegiera a mí, cosa que la Fiscalía no ha querido hacer. Quiero dejar claro que cualquier cosa que me pase a mí, que no me ha pasado, es porque yo tengo protección personal, porque el Estado no me ha querido dar protección. Cualquier cosa que me pase a mí es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la Fiscalía de Magdalena, por los actos irresponsables y por este proceso. Es que no se robaron 2 armas, se robaron 140 armas y la Fiscalía tenía cómo haber judicializado a las personas. Tenía que cómo haber judicializado con todos los elementos probatorios que hay para judicializar, capturar y judicializar a 5 personas por lo menos que participaron en los hechos y que incluso varias de ellas lo aceptaron y no han querido judicializarlo por hacer ese tono mediático de capturarme a mí para pues, tener la joya de la corona, como decía el fiscal, se jartaba la boca diciendo que yo era la joya de la corona y conmigo él iba a hacer el show.